Hey chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Bueno, punto número 2, que trabaja el teorema de Pitágoras. ¿Alguien sabe qué es el teorema de Pitágoras? Buena pregunta, hermano. Buena pregunta. Bueno, yo le explico qué es el teorema de Pitágoras porque es importante, porque a partir de acá el teorema de Pitágoras juega un papel fundamental. Por eso va a ser necesario que tome apuntes. Uy, qué mal. Pero va a ser sencillo el tema. Qué bien. Sin embargo, es importante que usted aprenda a diferenciar cuando aplicar un caso del otro. ¿Por qué? Porque no es lo mismo aplicar el teorema de Pitágoras para hallar la hipotenusa que para hallar un cateto. Qué mal. Sin embargo, es muy fácil. ¡Qué bien! ¿Ya puedo irme? Póngale cuidado. Entonces, el teorema de Pitágoras únicamente se aplica en triángulos rectángulos. Triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Ok, polilla. Un triángulo rectángulo siempre va a tener dos nombres para los lados, ¿listo? Los lados que forman el ángulo de 90 grados, es decir, este y este, se llaman catetos, ¿listo? Entonces van a haber dos catetos en el triángulo rectángulo. Y el lado restante se llama hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo, más grande del triángulo. Siempre lo va a identificar por eso. Además, si usted se da cuenta, la hipotenusa siempre va a estar enfrentada con el ángulo de 90. Mire, si acá está el ángulo de 90, al frente está la hipotenusa. Reitero, esto es importante, cópielo. Los catetos son los lados que forman el ángulo de 90 y la hipotenusa es el lado que contiene el ángulo de 90. No importa cómo se encuentre dibujado el triángulo, puede estar en esta posición, pero siempre los catetos van a ser los lados que forman el ángulo de 90 y la hipotenusa el lado que contiene el ángulo de 90. La hipotenusa siempre va a ser más grande que cualquiera de los catetos. No importa, reitero, cómo le den a usted el triángulo, siempre va a pasar eso. El ángulo de 90, míralo acá, está formado por los catetos y la hipotenusa es el lado restante. Siempre va a identificar el ángulo de 90 grados con este símbolo, ¿listo? Recuerde que este símbolo le está representando que ahí hay un ángulo de 90 grados. Ahora, el teorema de Pitágoras. Pues, ¿quién lo propuso? ¿Alguien lo sabe? ¡Yo! ¿Alguien? ¡Yo sé! ¡Pregúntame! Sí, Pitágoras. Este señor con barba lo que propuso es lo siguiente. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma del cuadrado de los catetos. ¿Cómo así? Póngale cuidado. Supongamos que la medida de la hipotenusa mide 5. Su cuadrado va a tener 25 cuadritos. ¿Por qué 25 cuadritos? Porque recuerda que un cuadrado tiene todos sus lados iguales. Y el área es multiplicar largo por ancho. Entonces sería 5 por 5, 25. Este triángulo rectángulo tiene en sus catetos una medida de 3 y de 4. Por lo tanto, el cuadrado de este lado mediría 16. ¿Cierto? Tendría 16 cuadritos porque 4 por 4 da 16. Y el de acá abajo tendría 9. Porque 3 por 3 daría 9. Lo que le está diciendo es lo siguiente. El cuadrado de la hipotenusa, es decir 25, va a ser igual a la suma del cuadrado de los catetos. Quiere decir que si yo sumo 16 más 9 me tendría que dar 25. Y si usted se da cuenta, eso se cumple. En eso consiste el teorema de Pitágoras. Ahora, ¿para qué me sirve? ¿En qué caso los aplico? Lo aplico cuando yo necesito hallar uno de los lados de un triángulo rectángulo. ¿Listo? ¿Qué necesito tener? La medida de los otros dos lados. Entonces póngale cuidado. En el punto 2, usted tiene que hallar la medida del lado del triángulo rectángulo que hace falta. Por lo tanto, le están dando las otras dos medidas, la medida de los otros dos lados. Pero acá hay una gran diferencia. En el punto A, usted necesita hallar ¿qué? La hipotenusa. Le están dando la medida de los catetos. Y en el punto B, usted necesita hallar la medida de uno de los catetos y le están dando la hipotenusa y el otro cateto. Son dos casos diferentes, se trabajan de dos formas diferentes a pesar de que parten de la misma fórmula. Y es acá donde necesito que usted me preste mucha atención. Entonces, el primer caso va a ser hallar la hipotenusa conociendo los dos catetos. Para eso es importante que usted analice el triángulo y sepa qué medidas le están dando. Recuerde que los catetos son los lados que forman el ángulo de 90 grados.
Entonces acá yo sé que me están dando la medida de los dos catetos. ¿Por qué? Porque estos lados que están de azul están formando el ángulo de 90. Y la hipotenusa, que es el lado que está pintado de naranja, no conozco la medida, me la están dando con una letra, en este caso una C. Entonces yo aplico el teorema de Pitágoras. Recuerde que el teorema de Pitágoras lo que le dice lo siguiente: es la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es C, al cuadrado, debe ser igual, ojo acá, a la suma de los catetos al cuadrado. Lo que pasa es que los catetos, yo sí sé cuánto miden. ¿Cuánto mide este cateto? Mide 8, entonces quedaría 8 al cuadrado. ¿Listo? Más la medida del otro cateto al cuadrado. El otro cateto mide 6. 6 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ese es el primer paso, aplicar el teorema de Pitágoras. Ahora, lo que voy a hacer es muy fácil, es desarrollar los cuadrados. ¿De quién? De los números. Entonces, C es una letra, lo dejo tal cual está. C es igual, C al cuadrado es igual a 8 al cuadrado. 8 al cuadrado es 8 por 8, ¿listo? Diferente a 8 por 2, no es lo mismo. Recuerde que este exponente lo que me dice es cuántas veces debe multiplicarse la base por sí misma. En este caso sería 8 dos veces. 8 por 8 me da como resultado 64. Más 6 al cuadrado. 6 al cuadrado es 6 por 6. 6 por 6 es 36. ¿Listo? Tercer paso, hacer esta suma, la suma de los números. Por lo tanto yo tendría lo siguiente. Tendría C al cuadrado es igual a 64 más 36, que me da como resultado 100. Y despejo la C. Entonces tengo esta potencia al cuadrado. Para quitar esa potencia al cuadrado, lo que hago es pasar al otro lado la operación inversa. La operación inversa de la potenciación es la radicación. Por lo tanto yo tendría que C es igual a la raíz cuadrada, ¿listo?, de 100. Y la raíz cuadrada de 100 va a ser igual a 10. Por lo tanto tendría lo siguiente, que C vale 10. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Que existe otro caso. Cuando yo conozco la hipotenusa y cuando conozco uno de los catetos y tengo que hallar la medida del otro cateto. Póngale cuidado. Puede pasar como en el punto B, que yo conozca la medida de la hipotenusa, conozca la medida de un cateto, pero no sepa la medida del otro cateto. Recuerde que yo sé que este es un cateto porque este lado está formando el ángulo de 90. ¿Listo? En este caso tenemos que aplicar un procedimiento diferente, a pesar de que partamos de la misma fórmula del teorema de Pitágoras. Entonces el caso 2 es hallar la medida de un cateto conociendo el otro cateto y la hipotenusa. ¿Listo? Entonces realizaríamos lo siguiente, póngale cuidado. Vamos a desarrollar y resolver el siguiente triángulo. Recuerden, me están pidiendo hallar la medida de este lado y me están dando a conocer las otras dos medidas. Acá de nuevo entra el análisis. ¿Qué medidas me están dando? Me están dando la hipotenusa y me están dando uno de los catetos, pero debo hallar la medida del otro cateto. Entonces es un caso diferente. Sin embargo, el primer paso es igual. El primer caso es aplicar el teorema de Pitágoras. Recuerde que el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado, ¿cuánto mide la hipotenusa? La hipotenusa mide en este caso 13. 13 al cuadrado va a ser igual a la suma del cuadrado de los catetos. Conozco uno de los catetos, este cateto mide 12 y este cateto no sé cuánto mide, pero me lo están dando con una letra, por lo tanto la letra también iría al cuadrado. Por lo tanto tendría 13 al cuadrado es igual a 12 al cuadrado más a al cuadrado. Desarrollo las potencias de los números, ¿listo? Haría 13 al cuadrado y haría 12 al cuadrado, obtendría lo siguiente: 169 es igual a 144 más a, ¿listo? Ojo acá, recuerde que 13 al cuadrado es 13 por 13 y que 12 al cuadrado es 12 por 12. Ahora, ¿qué hago? Despejo la a al cuadrado. Este 144 está sumando. Recuerde que es el signo que está a la izquierda, pero como no hay signo, uno sabe que ahí hay un más. Por lo tanto, como está sumando, va a pasar al otro lado ¿a qué? A hacer la operación contraria, va a pasar a restar. Por lo tanto, obtendría lo siguiente: 169, que se queda quieto en el lado izquierdo, menos 144, que es el que se mueve del lado derecho de la igualdad al lado izquierdo, igual a al cuadrado. Acá hago esta resta. ¿Cuánto es 169 menos 144? Me daría como resultado 25. Por lo tanto, yo sabría que 25 es igual a al cuadrado. Para despejar a, necesito quitar esta potencia. Para quitar esa potencia, debo enviarla al otro lado
como su operación inversa. La operación inversa de la potenciación es la radicación. Por lo tanto, me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría que raíz cuadrada de 25 va a ser igual a A. ¿Listo? Y hallo la raíz cuadrada de 25. Entonces, un número que multiplicado por sí mismo me dé como resultado 25. Y la respuesta sería 5. Y listo, acabaría. Quiere decir que este lado me diría 5, que este lado me diría 12 y que este lado me diría 13. Recuerde que los catetos son los lados que forman el ángulo de 90 y la hipotenusa el lado que contiene el ángulo de 90, es decir, el que está al frente. ¿Listo, chicos? Eso sería todo. Tenga cuidado cuando aplique estos casos en el punto 2. Tiene que determinar cuándo debe hallar la hipotenusa y cuándo debe hallar un cateto. ¿Listo, chicos? Si tiene preguntas, me las realiza. Buen trabajo.